Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre el MCD y el MCM. Para eso vamos a definir primero qué es un múltiplo y un divisor, porque son términos que se utilizan en la definición de MCD y MCM. Un múltiplo o el múltiplo de un número son los productos que resultan de multiplicar un número por cada número natural. Los múltiplos son infinitos y se representan por una M mayúscula y un subíndice. Un subíndice es un número pequeñito que se pone aquí abajo. Por ejemplo, si yo quisiera los múltiplos de 2, estos son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en adelante. Pongo puntos suspensivos porque dijimos que son infinitos, ¿verdad? ¿Y de dónde sale eso? Si yo multiplico el 2 por 1, da 2. Si multiplico 2 por 2, da 4. Si multiplico 2 por 3, da 6. Si multiplico 2 por 4, da 8. Y así sucesivamente. Entonces los múltiplos de un número es agarrar ese número y multiplicarlo por todos los números naturales. ¿Cómo se representaría este conjunto? Se representa con la letra mayúscula M y un 2 pequeño porque estamos diciendo los múltiplos de 2. Se escriben esos valores entre llaves porque es un conjunto y un conjunto es una agrupación de varios elementos. Y hay que poner los puntos suspensivos porque esto sigue, ¿verdad? Dijimos que son infinitos. Ahora, ¿qué es un divisor? Los divisores de un número son los números que dividen en forma exacta a un número. Es decir, que si yo dividiera los números y el residuo es 0, entonces este es un divisor. Ahora, en este caso los divisores son finitos, es decir, que tienen un final, no es como los múltiplos, que esos siguen y siguen y siguen, no, estos tienen un límite. Se representan por una D mayúscula y un subíndice o un número chiquitito. Entonces, por ejemplo, los divisores de 24 se representan como D y abajo un 24 más pequeño. Se escriben entre llaves también y son todos los números que dividen exactamente a 24. Por ejemplo, si yo divido 24 entre 1, eso me va a dar 24. 24 entre 2, eso es 12. 24 entre 3, eso es 8. 24 entre 4 es 6. Y así, si yo empiezo y divido con todos estos números, incluyendo el 24, todos, el residuo siempre es 0. Es decir, que si yo los divido, queda una división exacta. Ahora que ya sabemos que es un múltiplo o un divisor, vamos a definir qué es MCM y MCD. El MCM es el mínimo común múltiplo de dos o más números, es el menor, es decir, el más pequeño de los múltiples comunes de esos números. Obviamente no puede ser 0. En el caso del MCD o el máximo común divisor de dos o más números, es el mayor de los divisores comunes. Si se recuerdan, cuando nosotros íbamos a obtener el MCM o el MCD, decíamos, por ejemplo, que le vamos a sacar mitad, tercera, quinta. Aunque eso técnicamente no es correcto, lo que estamos haciendo es descomponer un número en sus factores primos. Y solo utilizábamos números primos para sacar, por ejemplo, mitad, 3, quinta. Todos esos números que usamos son primos. No podemos tomar 6, por ejemplo, porque 6 no es primo. Pero a veces se comete el error que tomamos números que no tienen que ser, que no tienen o no pueden estar ahí, tienen que ser primos. Y quizás decimos, ¿verdad? Pero uy, yo no sé cuáles son los primos, ¿verdad? No vamos a definirlo ahorita, pero sí les voy a dar una tabla que les va a servir para identificar qué números primos podemos usar para descomponer usando el MCM o el MCD. Aquí hay una tabla de los números primos entre 1 y 100. Son todos los primos entre estos números y los que podemos usar. Obviamente no vamos a descomponer un número o usar primos tan grandes, ¿verdad? Pero todos los que están en rosado son los números primos que usamos. 2, 3, 5, 7, si se fijan, los que están en azul no podemos utilizarlos para descomponer en números primos o factores primos un número. Para el MCM y el MCD solo vamos a usar los rosas. Entonces es importante, ya sea que usted la copie o que quizás busque en internet una imagen de esto y la imprima y la pega en su cuaderno. Veamos un ejemplo. Quiere que calculemos el MCM y el MCD 24 de 36. Entonces,
tomamos los números, ahorita vamos a sacar el MCM, ponemos 24 y 36 y el primer primo que podemos usar es 2. Si se fijan, yo puedo dividir entre 2 al 24 y al 36, ¿verdad? Entonces 24 tiene mitad, eso es 12, 36 tiene mitad, es 18, pero todavía tiene mitad. Entonces otra vez la mitad de 12 es 6 y la mitad de 18 es 9. Ahora, puedo volver a sacar, o como decimos, o aplicar mitad o dividir entre 2, más bien dicho, porque 6 todavía se puede dividir entre 2. No importa que 9 no se pueda dividir entre 2. En el MCM no importa que, por ejemplo, aquí solo uno pueda dividirse entre 2 y el otro no. Lo que tengo que hacer es hasta descomponer lo más que pueda cada número. Como este todavía se puede dividir entre 2, pues sigo aplicando 2 aquí. Y el 9, como no tiene mitad, solo lo bajo. La mitad de 6 es 3. Ahora, ya ninguno de los dos tiene, se puede dividir entre 2 o tiene mitad, ¿verdad? Entonces el siguiente primo que podemos usar de los que están en la tabla es el 3. Este tiene tercera parte o se puede dividir entre 3. 3 entre 3 da 1. Si dividimos 9 entre 3 da 3. Ahora, este todavía se le puede dividir entre 3, aunque este ya no, pues este solo se baja. Si divido 3 entre 3, pues da 1. Ahora, ¿qué es el MCM? Es multiplicar todo esto que está acá. Entonces, para determinar quién es el MCM, multiplico 2 por 2, lo que me dé por 2, lo que me dé por 3 y lo que me dé por 3. Es decir, esto que está acá. 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Y eso da 72. Es decir, que el MCM de 24 y de 36 es 72. Ahora, para el MCD es un poquito diferente. Lo que hacemos siempre es descomponer a los números usando los primos que dijimos, pero por ejemplo, si este ya no tiene mitad, ya no puedo sacarle mitad a los dos. O sea, en el MCM no importaba que uno sí tuviera y el otro no. Aquí tienen que tener o los tienes que dividir el mismo número, si no hasta ahí queda. Por ejemplo, 24 y 36 tienen mitad, ¿verdad? Mitad 12, mitad 18. Todavía los 2 tienen mitad. Entonces vuelvo a dividir entre 2. 12 entre 2 es 6 y 18 entre 2 es 9. Aquí solo el 6 tiene mitad. Pero como el 9 no tiene mitad, ya no puedo volver a dividir entre 2. Busco otro número que sí divida a los 2. El número que divide a ambos es 3. Entonces divido 6 entre 3, eso es 2, y 9 entre 3 es 3. Ahora, como ya no hay ningún número que los divida a ambos, solo me quedo con estos de acá, ¿sí? Entonces multiplicamos esos números y ese va a ser el MCD. Entonces 2 por 2 es 4, 4 por 3, 12. Entonces el MCD es 12. Si se fijan, no me dio el mismo valor que en el MCM. En el MCM fue 72 y en el MCD fue 12. ¿Sí? Porque estos son el mayor divisor de ambos. ¿Sí? Ahora, veamos otro ejemplo. Dice, escribe los divisores de 16. Entonces tenemos que ver qué números dividen exactamente 16. Entonces, recuerden que se escribe D mayúscula y se escribe un 16 chiquito abajo porque son los divisores de 16. 16 lo divide 1, lo divide 2, 4, 8 y siempre lo divide el mismo, siempre. Entonces no hay otro número, por ejemplo el 5 no lo divide porque si divido 16 entre 5 no da un número entero o no es exacto. Entonces probemos, 16 entre 1 es 16, 16 entre 2 es 8, 16 entre 4 es 4. 16 entre 8 es 2 y 16 entre 16 es 1. Entonces, al dividir este número por todos ellos, el resultado siempre es entero o es exacto. ¿Cómo sé que ya no hay otro? Por ejemplo, no puedo poner un número mayor que 16. El número más grande que puede dividir a 16 es el mismo. Ahora dice que escribamos los primeros 10 múltiplos de 3. Entonces, como son múltiplos, en vez de una D vamos a usar una M, ¿verdad?
m y un número chiquito que va a ser 3, porque son los múltiplos de 3. Este es el 0. Normalmente a veces lo toman porque 3 por 0 es 0, pero vamos a tomar desde el 1. Si multiplico 3 por 1 da 3. Si multiplico 3 por 2 da 6. Si multiplico 3 por 3 da 9. Si multiplico 3 por 4 es 12. Si multiplico 3 por 5 es 15. Si multiplico 3 por 6 es 18. Si multiplico 3 por 7 es 21. Si multiplico 3 por 8 es 24. Si multiplico 3 por 9 es 27. Y si multiplico 3 por 10 es 30.